Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del horario en el que vean este video. El día de hoy vamos a continuar con los conceptos básicos de redes y vamos a explicar la capa física. La capa física en el modelo OSI viene a ser la capa que se encuentra en la parte más inferior, también conocida como capa 1. Va a formar parte de la capa de acceso a red en el modelo TCP/IP. Básicamente sin la capa física no vamos a tener una red. Hay que recordar que el Protocol Data Unit o el PDU de la capa física son los bits, los cuales van a ser ceros y unos. Adicionalmente, en esta imagen observamos que aquí tenemos, por ejemplo, una laptop, la cual está conectada por un cable de red, este cable anaranjado, hacia un equipo router. Acá podemos ver justo que la capa física va a ser el medio por el cual se transmita esta conexión, que puede ser el cable, ya sea un cable de cobre, un cable de fibra óptica, o también puede ser por el campo electromagnético o radiofrecuencias, como la señal Wi-Fi, por ejemplo. En la capa física también van a intervenir lo que son las NICs, que son las tarjetas de red de los equipos, tanto de la laptop como del router, por ejemplo. Y en la siguiente imagen vamos a visualizar cómo es que funciona la capa física. Hay que recordar que cuando nosotros encapsulamos o enviamos nuestra data pasa por diferentes capas, las cuales van inyectando su header o su cabecera. En el caso de la data va a ser nuestra capa de aplicación. Cuando pasa nuestra capa de transporte, supongamos que va a ser por un protocolo TCP, se adjunta el header del TCP en nuestro paquete, luego viene el header de la capa 3, que sería en este caso el IP, y viene el header de la capa Ethernet, el cual viene a ser la capa 2. Todo este paquete que está encapsulado se va a convertir en ceros y unos, los cuales van a ser transmitidos a nivel de la capa física. Como vemos aquí, el servidor está que transmite la data hacia la PC a través de un cable, y en este cable vamos a, bueno, si pudiéramos verlo, vamos a ver que son bits que se transmiten donde está la información que nosotros queremos enviar en ceros y unos. Ahora vamos a hablar de algunos estándares. Acá volvemos a ver todo el modelo OSI. Hay que recordar, capa 1 es la física, capa 2 enlace de datos, 3 red, 4 transporte, 5 sesión, 6 presentación y 7 aplicación. En los componentes o los estándares de la capa física, estos van a ser regidos por algunas instituciones. En este caso vemos a la ISO, a la EIA-TIA, a la ITU, a la ANSI y a la IEEE. Estos estándares de la capa física se van a implementar a nivel de hardware, es decir, a nivel físico de los equipos. Mientras que los otros estándares que vamos a ver quizás en capas superiores van a ser aplicados sobre software. Y estos van a ser regidos por la IETF. Algún ejemplo, por ejemplo, tenemos el cable Ethernet 568A y 568B, es el código del estándar que se utiliza al momento de ponchar o armar estos cables, y esto es regido por la EIA-TIA. Ahora vamos a hablar sobre continuando con los estándares de la capa física, vamos a entender que estos abarcan tres áreas funcionales, los cuales son los componentes físicos, la codificación y la señalización. ¿Qué son los componentes físicos? Los componentes físicos van a ser aquellos dispositivos de hardware. Hay que recordar que hardware es todo lo que se puede tocar, o sea, todo lo físico. Por ejemplo, en una computadora sería el teclado, el mouse, el monitor, por ejemplo. Van a ser todos los componentes de hardware en la capa física. Por ejemplo, las NIC, esta es la tarjeta de red, este tiene dos puertos de red para que ingresen dos cables de cobre. Los conectores, acá tenemos un ejemplo de los conectores de fibra, que son los LC, SC, FC y ST. Y también los materiales y el diseño de los cables mismos. Hay que recordar que estos materiales o el diseño de estos cables de red van a ser regidas por nuestras organizaciones de estándares como la TIA, la EIA, la IEEE, entre otros. Ahora vamos a hablar sobre la codificación. Así como nosotros leemos en español, por ejemplo, si nosotros queremos leer, no sé, mamá, por ejemplo, escribimos la letra M, la letra A, otra vez la M, y otra vez la A, y acá le ponemos su tilde, ¿no? Y acá que dice mamá. ¿Por qué? Porque nosotros desde pequeños nos han enseñado que en el idioma español este símbolo representa una M
Este símbolo de aquí representa una A, y cuando estos dos símbolos se juntan hacen el sonido de ma. Lo mismo aquí, esta es una M, esta es una A con esta rayita que es una tilde, y cuando se juntan hacen el sonido de ma, pero más fuerte. Entonces, ¿cómo lo leemos? Como mamá. Así como nosotros entendemos estos símbolos o estos códigos, necesitamos también tener una codificación para los equipos. Por ejemplo, si yo les escribiera esta letra, que está en otro idioma, que está en japonés, quizás ustedes no van a saber interpretar o no me van a poder decir qué letra es. Si alguien sabe japonés va a identificar que esta letra hace referencia al sonido que hacemos de O. ¿Correcto? Es lo mismo que pasa con los equipos. Necesitan una codificación para poder entenderse. Aquí en esta imagen observamos que, como habíamos indicado antes, en la capa física el PDU son los bits, son los ceros y unos. A nivel eléctrico nosotros podemos enviar un voltaje determinado, un ejemplo que mandemos más 5 voltios y menos 5 voltios. Hay que recordar que en energía continua podemos manejar voltajes positivos y negativos. Van a simbolizar los valores de estos bits, ceros y unos. Por ejemplo, iniciamos con más 5 voltios a través del tiempo. Este se mantiene en más 5, baja y llega a menos 5. Esto el equipo lo va a interpretar como un 0. Cuando va de menos 5 hacia más 5, lo va a interpretar como un 1. Aquí volvemos a observar, va de más 5 hacia menos 5. Entonces sería un 0. Aquí vemos otra vez que va de más 5 hacia menos 5. Es por eso que aquí el valor es un 0. Aquí va de menos 5 hacia más 5, el valor es un 1. Otra vez vemos que va de menos 5 hacia más 5, vuelve a ser un 1. Y aquí vemos que va de más 5 a menos 5, lo cual lo va a interpretar como un 0. De acuerdo a estos pulsos eléctricos que vaya recibiendo el equipo, él los va a codificar y va a identificar. Esto significa que yo he recibido un 0, un 1. Y así va a estar ordenando los bits que él va a estar recibiendo. Este no es un estándar, lo que estoy mostrando, esto es para un ejemplo. Posiblemente a nivel de los cables de red manejen algunos otros estándares, no sé, como el estándar Manchester, entre otros, pero esto ya es un tema un poco más profundo que quizás toquemos en algún futuro video. Continuando con los conceptos, vamos a hablar sobre la señalización. Como sabemos, la capa física va a generar puede generar señales inalámbricas, ópticas o eléctricas. ¿Por qué? Las eléctricas son las que se transmiten a través de los cables de cobre, o los cables UTP, RJ45, como lo quieran llamar. También se puede transmitir a través de señal inalámbrica, como es la señal Wi-Fi, las conexiones satelitales o incluso el plan de datos que tenemos en el celular. Y también pueden ser señales ópticas a través de la fibra óptica, la cual transmite la información a través de pulsos de luz. Estas señales o estos pulsos van a ser representados a través de unos y ceros en los medios de transporte de esta capa. La forma en la que se van a representar estos bits se va a denominar un método de señalización. Los estándares de la capa física van a definir qué tipo de señal va a representar un 1 y un 0 para que los equipos lo puedan representar, similar a lo que hemos estado hablando antes de la codificación. Esto puede ser tan simple como un cambio en la señal eléctrica, como les mostré antes, de más 5 voltios a menos 5 voltios es un 0, de menos 5 a más 5 puede ser un 1, puede ser un cambio en un pulso óptico o incluso puede ser un cambio en la longitud de onda del pulso del campo eléctrico o en la frecuencia. Por ejemplo, aquí vamos a tener unas imágenes. Estas serían las señales eléctricas en cable de cobre, es decir, a través del tiempo. Por ejemplo, nuevamente en este segundo yo envío, este es un segundo, supongamos que este sea un segundo. A ver, un momento, salió muy raro esto. Darle aquí. Supongamos que esto sea un segundo, toda esta línea hasta aquí sea un segundo, y el equipo diga, oye, en este segundo cuando yo recibo esta cantidad de voltaje lo voy a interpretar como un 1. En el siguiente segundo recibí esta cantidad de voltaje y yo lo voy a interpretar como un 0. ¿Sí? En los componentes eléctricos o de cobre, en los pares de cobre o en los cables de cobre, vamos a interpretarlo así. De acuerdo al voltaje que ellos van a estar recibiendo a través del tiempo, lo van a interpretar entre unos y ceros. Continuando, vemos los pulsos de luz sobre el cable de fibra óptica. Para hacerlo más sencillo, hay que entender que la luz básicamente son colores, le vamos a decir así. Es por eso que aquí vamos a ver un pulso de luz en el cual vamos a observar que este inicia como en un color medio naranja rojizo y termina en un color medio amarillo.
De esta forma la fibra identifica, oye, mi pulso de luz se volvió en un color amarillo, eso significa que aquí termina mi trama en el tiempo y aquí voy a recibir mi siguiente trama. Este inicia también en un naranja, termina medio amarillo, entonces para mí puede ser que esto sea un 1, este sea un 1. Este, por ejemplo, inicia en naranja, pero no termina en amarillo, terminó en un naranja, entonces esto va a ser un valor de 0. Así es como la luz o la fibra óptica va a ayudar a interpretar al equipo cuáles son los unos, cuáles son los ceros. O sea, la fibra óptica en sí va a ser el medio que va a transmitir la luz y el equipo, de acuerdo a esos pulsos de luz que va recibiendo, los va a ir interpretando. Supongamos que sean colores, porque básicamente la luz o los pulsos de luz van a ser colores para nosotros, para simplificarlo de alguna manera. Continuando, vamos a ver un ejemplo de las señales de microondas sobre los medios inalámbricos. Vemos que a nivel del campo electromagnético manejamos diversas señales, pueden ser las señales AM, FM o PM, y como vemos, de acuerdo a la señal que recibe, el equipo lo puede interpretar como un 0 o como un 1. Por ejemplo, aquí vemos que esta es la frecuencia, y cuando recibe esta señal en AM, el equipo lo va a interpretar como un 0. Cuando luego en la siguiente frecuencia recibe esta señal, lo va a interpretar como un 1. Y si vemos aquí la siguiente gráfica, vuelve a recibir la misma señal pequeña, lo interpreta como un 0. La señal que sea más amplia, le va a interpretar como un 1. Y esto en valor del tiempo. Lo mismo para las siguientes modulaciones, AM, FM o PM. Ahora vamos a hablar un poco de terminología para finalizar esta parte. Hay que tener en claro a qué hace referencia cuando nos referimos a ancho de banda. El ancho de banda va a ser la transferencia de datos a través del tiempo. Generalmente esto se va a medir por segundo. Las unidades de ancho de banda van a ser bits por segundo, kilobits por segundo, megabits por segundo, gigabits por segundo y terabits por segundo. Su abreviatura del bit por segundo va a ser el BPS, el kilobit por segundo va a ser kbps, megabit por segundo va a ser mbps, gigabit por segundo va a ser gbps y terabit va a ser tbps. Un kilobit por segundo va a ser similar a 1000 bits por segundo. Un megabit por segundo va a ser 1000 kilobits. Un gigabit va a ser 1000 megabits y un terabit, va a ser 1000 gigabits. Acá vamos a hacer una pequeña nota. Aquí no hay que confundir entre mbps, que esta es la unidad de transferencia, y B mayúscula PS. ¿Por qué? Porque el mbps va a ser, como bien lo dice, megabits por segundo. Y la mbps mayúscula va a ser referencia a megabytes por segundo. Cuando es con mayúscula va a ser referencia a bytes. ¿Cuál es la diferencia entre un bit y un byte? Básicamente es que un bit, correcto, un byte va a ser igual a 8 bits. ¿A qué hacemos referencia? Un bit, por ejemplo, si yo envío 8, que sea, no sé, un 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Acá hay 2, 4, 6, 7, me falta 1. Hay 8. Un bit puede ser un 1 o un 0. Un byte va a ser cuando agrupamos 8 bits, es decir, cuando agrupamos 8 numeritos. Ya pueden ser 8 unos, 8 ceros o los números combinados. No necesariamente van a ser todos unos, todos ceros, es una combinación de ambos, pero cuando veamos grupos de 8, lo vamos a llamar byte. En las velocidades que nos dan en internet, si vemos nuestro plan residencial o un plan empresarial o las ofertas de nuestras operadoras, van a ver que ellos ofrecen planes de 200 mbps, 100 mbps, o sea, megabits por segundo. ¿Correcto? Cuando ustedes quieran transferir un archivo, si ustedes abren su computador y ven un archivo Word, por ejemplo, estos pesos no van a estar expresados con
con K y la B chiquita, por ejemplo, si no van a estar expresados con K y la B grande, que van a ser kilobytes. Es por eso que si queremos saber cuánto va a demorar en transferirse un archivo, debemos dividir ese peso primero entre 8. O sea, si es que mi archivo pesa, no sé, 16 megabytes, esto yo lo voy a dividir entre 8. Perdón, esto lo voy a multiplicar por 8. Ahí hubo un error. Para saber cuántos bits tengo. O sea, sería un 16 por 8, sería 8 por 6, 48. 8 y 4, 128. Y estos serían 128 megabits. Si yo tengo un plan de 100 megabits por segundo, yo voy a poder subir este archivo en 2 segundos. Porque voy a mandar 100 megabits y los otros 28 megabits los voy a mandar en el siguiente segundo. O sea, en el primer segundo, en el segundo 1, voy a mandar los 100 megabits, porque mi plan es de 100. Y en el segundo 2, voy a mandar lo que sobra, que serían 28 megabits. Es por eso que la transferencia me podría tomar 2 segundos. No me va a tomar un segundo simplemente porque ustedes digan, oye, yo tengo 100 megas y mi archivo pesa 16 megas. No, son unidades distintas. Una vez aclarado esto, vamos a continuar con los conceptos. Por favor, no confundan eso, lo de kilobytes y megabytes, o megabits y megabytes, porque ese es un error muy común y al momento de hacer la transferencia de datos quizás puedan cometer algún error. Continuando con la explicación, vamos a hablar sobre la latencia. ¿Qué es la latencia? Va a ser la cantidad de tiempo que va a demorarse en llegar mis datos de un destino A a un destino B. Un ejemplo práctico sería, yo abro mi CMD, no sé, estoy haciendo un ping, que es para ver si tengo conectividad hacia los DNS de Cloudflare, que son el 1111, y aquí me dice, oye, para llegar tú al DNS de Cloudflare con tu primer paquete te demoraste 4 milisegundos. ¿Tu segundo paquetito cuánto demoró? 4 milisegundos. ¿Tu tercer paquete cuánto demoró? 4 milisegundos. La latencia promedio, que acá lo indica el mismo CMD, va a ser 4 milisegundos. ¿Por qué? Porque tomamos que son 4 paquetes y los 4 paquetes, ¿cuánto se demoraron en llegar? 4 milisegundos. Por ejemplo, si hacemos al 888, bueno, ahí por ejemplo, vemos que mi primer paquete demoró en llegar 35 milisegundos hacia Google. Mi segundo paquete demoró 34, mi tercer paquete 34 y mi cuarto paquete 34. Es decir, mi media para llegar hacia Google va a ser 34 milisegundos. O sea, va a ser un promedio de los paquetes que yo envío o el tiempo que yo me demoro en enviar cada paquete. Hay que recordar que la latencia nunca es fija, la latencia siempre va a ser variable, ya dependiendo de nuestra red, de dónde se encuentra el servidor y un montón de cosas que puede ocurrir en el medio en el que ese paquete se comunique desde mi casa hacia el servidor destino, por ejemplo. Es por ello que nos vamos a guiar más de la media, ya que la media va a tener en consideración lo que es el valor mínimo que nos ha tardado en llegar el paquete y el valor máximo que nos ha demorado en llegar. El siguiente concepto es el rendimiento. El rendimiento va a ser la medida de transferencia de bits a través del medio durante un periodo de tiempo determinado. Este valor también va a ser variable debido a diferentes factores, ya sea que esté saturado el ancho de banda, que estemos haciendo uso del servicio, entre otras cosas. Hay que recordar que el rendimiento siempre va a ser un poco menor al ancho de banda que nosotros tenemos. Generalmente estos no van a coincidir. ¿Y cómo puedo validar mi rendimiento? Sencillamente puedo hacer un test de velocidad. Por ejemplo, entramos aquí a Google Fiber y acá hacemos un test de velocidad. Por ejemplo, quiero ver la velocidad de descarga. Le doy de nuevo. Ahora no estoy haciendo mucho uso de mi internet. Por ejemplo, ahorita tengo 800, 900 megas. En promedio voy a tener 890 y tantos megas para descargar algún archivo. Si se dan cuenta, incluso acá la unidad son megabits. Esto es lo que va a demorar ahora. O sea, puede ser que ahorita yo tengo un plan de 900 megas, pero ahora solamente me está funcionando 876. ¿Eso es malo? ¿Eso es bueno?
no me ayuda a determinar si mi red está bien o no. Vemos que tengo un ping óptimo de 1 milisegundo, pero por el momento tengo un rendimiento de 876. Le voy a dar de nuevo otro test y vamos a ver que capaz el rendimiento ya va a ser diferente, ya no va a ser 800, ya va a empezar a variar. ¿Por qué he pensado variar? Porque estoy empezando a utilizar los servicios de internet en segundo plano desde otro dispositivo, y como ya estoy consumiendo ancho de banda, eso va a impactar en mi test. Hay que tener en cuenta que el rendimiento tampoco va a ser un valor fijo. Igual que mi latencia. Por ejemplo, aquí mi latencia antes estaba en 1 milisegundo, ahorita son 2. Esto va a variar de acuerdo al tiempo, al uso que se le esté dando a la red. Si yo dejara de hacer el uso de mi internet, capaz van a ver que llego a los 900 megas, capaz supero incluso ese umbral. Como les digo, esto es un valor variable. Y el último concepto va a ser la capacidad de transferencia útil, o en inglés se llama GoPut. ¿Qué es lo que ocurre? La capacidad de transferencia útil va a ser la medida de datos utilizables o aquellos datos que yo puedo transferir durante un periodo determinado. Cuando yo transfiero un archivo, regresando a la transferencia de data, aquí, yo envío la data, que va a ser este pedacito, y cuando va yendo de capa en capa, cuando llega a la capa 4, yo le agrego un header de TCP, cuando llega a la capa 3 le agrego un header de IP, y cuando llego a la capa 2 le agrego un header Ethernet. De todo este paquete que yo estoy enviando, todo este paquete grande, ¿cuál va a ser mi capacidad de transferencia útil? Va a ser los datos que a mí me sirven. En este caso, mi transferencia útil va a ser esta, la data. ¿Por qué? Porque a mí como usuario final no me va a interesar cuánto envié de TCP, cuánto envié de IP, cuánto envié de Ethernet. Simplemente a mí me va a interesar, oye, cuánto demoró o si llegó la data que yo estaba transfiriendo, que es lo que yo puedo ver en la capa de aplicación. Es por eso que el rendimiento siempre va a ser un poco menor, perdón, la carga de transferencia útil va a ser menor que el rendimiento, ya que aquí les vamos a sumar el ancho de banda que también va a consumir los diversos protocolos para lograr la comunicación. Y esta se va a calcular generalmente restando el rendimiento y el tráfico que está cursando por nuestra red. ¿Vale? La capacidad de transferencia útil va a ser el rendimiento menos la sobrecarga de tráfico, en el cual vamos a descontar las sesiones, los acuses de recibo, la encapsulación y los bits retransmitidos. ¿Por qué? Porque solamente nos interesa transferir la data, no me interesa cuánto ancho de banda quizás pudo consumir el TCP o qué fue lo que me consumió en la capa 3 al agregarle el header, etc. Con esto vamos a dar por finalizado este video. En un siguiente video ya vamos a hablar sobre los medios físicos de transmisión como el cable de cobre, la fibra óptica y las microondas. Vamos a ver los estándares que existen para cobre, los estándares que pueden existir para fibra óptica en referencia a los conectores que se utilizan, que pueden ser LC y SC, y también algunos estándares sobre la red Wi-Fi, ya que estos estándares van a influir en la capacidad de ancho de banda que nosotros podamos llegar a ofrecer. No es lo mismo un cable de red de categoría 4 y un cable de red de categoría 6, ya que un cable nos va a poder ofrecer mucha más capacidad de ancho de banda sobre otro. Espero que les haya gustado el video. Hasta luego.